Buenas tardes, queridos hermanos. Tenemos el valor de poner totalmente nuestra confianza en el Señor. Pedro creyó tener suficiente valor para salir de la barca en medio de una tempestad violenta, pero comenzó a sentir miedo y a hundirse. Aunque empezó a dudar, gritó a Jesús y el Señor lo salvó. Mi nombre es Mario Cisnero y soy miembro de San James por más de 10 años. Y es un honor para mí de darle la bienvenida especialmente a todos los que siguen nuestra celebración por el Internet. Esperamos que se sientan en su casa. Nuestra liturgia de hoy es presidida por el sacerdote Juan Alberto y hoy nos unimos para rezar por los enfermos, especialmente por los afectados por COVID-19, por el descanso del alma de Ñañiz Martínez Figueroa Leiva, Marina Morán. Cuando dudemos, clamemos a nuestro Señor Salvador para que nos dé fortaleza. Por favor, nos ponemos de pie para empezar la celebración y cantemos con todo corazón. El Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. El Señor hoy nos espera con unas lecturas exquisitas para cada uno de nosotros, para alimentarnos el día de hoy y sobre todo para poder reconocerle en nuestra vida, en nuestra historia, en todo lo que nos pasa cada día. Hermanos, para reconocer, antes de celebrar la Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro primero de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva, quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios.
subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquílense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pueden sentarse. Pues feliz domingo a todos. Hoy el Señor nos prepara con esta Eucaristía, esta palabra que es tremenda, hermanos. Es una palabra que nos puede ayudar toda nuestra vida, nuestra historia, en medio de nuestros problemas, de todo lo que nos estemos pasando hoy, especialmente en esta pandemia. Porque aquí básicamente tiene un mismo tema, habla de la oportunidad que Dios nos da de reconocerle, o sea, de reconocer al Señor en medio de las cosas que estemos pasando, como le pasó a Elías, a Pablo, ¿verdad?, a su gente, a su raza que está hablando, y también a los discípulos que pensaban que estaban viendo un fantasma y era el Señor, fíjense ustedes. Bueno, para empezar la primera lectura, para entender un poquito el contexto, nos habla del profeta Elías, donde sube al monte Horeb, donde sale al encuentro, se encuentra con el Señor, con Dios, ¿verdad? No en lo que él esperaba, ya veremos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que entender un poquito el contexto, por qué Elías sale huyendo y hace esta peregrinación tan larga, ¿verdad? Básicamente él está huyendo de la reina Jezabel. Jezabel era la reina, la esposa del rey Ahab, de los reyes de Israel. En aquel tiempo el rey se había contaminado, se había casado con esta mujer, con Jezabel, era una pagana. Entonces había traído todos sus profetas y un montón de gente, como 450 profetas, ¿verdad?, que eran falsos profetas de los ídolos de Baal. Entonces Dios mandó a Elías, ¿se recuerdan?, en el monte Carmelo, y le dijo al rey Ahab que trajera, que iba a retar a todos esos falsos profetas, ¿verdad?, para que ellos vieran quién era el verdadero Dios. Se recuerdan que al final les hizo que cayera fuego del cielo para que consumiera la leña, ¿verdad?, el sacrificio ahí, y ninguno de ellos hizo posible, ¿verdad?, que cayera fuego. Hasta el final Elías hizo invocar, dice, les puso la cubeta de agua y a la leña y todo, dice, ahora invocó a Dios, ¿verdad? Y Dios mandó un fuego y quemó la leña y quemó el sacrificio. Y de ahí, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan? Le pasó cuchillo a todos los falsos profetas, ¿verdad? Entonces ya se imagina, la reina cómo quedó. Quedó súper enfadada porque la mataron sus profetas, eran como 450 más o menos, imagina. Entonces, y dice y le amenazó, que no, ¿verdad? Dice, mira, si se encuentran le va a pasar igual que le pasó a los profetas. Entonces Elías está huyendo de ella, porque está amenazado de muerte.
Entonces, él va ¿a dónde? Hacia la montaña, dice la palabra, al monte Horeb, donde Dios dice, ¿verdad? Y dice, ¿por qué esa montaña? Porque es la misma montaña del monte Sinaí, donde Dios se había presentado, se había manifestado su alianza con el pueblo de Israel. Fíjense ustedes, no es cualquier montaña, el monte Horeb es la montaña del Sinaí. Entonces dice que fue esta montaña para encontrarse con el Señor, de alguna manera para ver qué el Señor quiere, ¿verdad? Entonces dice que llegó a esta montaña, y también sabemos muy bien otra cosa, que el Señor Yahvé había hecho esta alianza con el pueblo de Israel, revelándose a Moisés y al pueblo a través o medio de truenos, relámpagos, una nube, ¿verdad? Una nube grande, 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 y con trompetas y cuanta cosa, con mucha majestuosidad y toda esta cosa, ¿verdad? Entonces Elías, el profeta Elías, va a esta montaña esperando lo mismo, ¿verdad? Esperando que Dios se manifieste en las cosas grandes, en las cosas tremendas. Y sabemos muy bien que dice la palabra que él entró en una cueva y permaneció allí. Dice que el Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esperaba Elías? Una cosa grandísima, una cosa. Por eso dice la palabra, dice, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado, ¿verdad? Y decía Elías, bueno, pues ya que aquí está. Y dice, no, pero dice, partía las montañas y resquebrajaba la roca, pero el Señor no estaba en el viento. Fíjense ustedes. Luego dice que se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, tampoco. Fíjense ustedes. Luego vino un fuego, ¿verdad? Pero el Señor no estaba en el fuego, sino que dice que después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Una brisa suave. Y es ahí donde Elías, ¿verdad?, se encontró, estuvo tan un poco de miedo que se cubrió el rostro, ¿verdad?, porque no quería morir con el manto. Dice que en esa brisa suave se encontró Elías con el Señor. Fíjense ustedes, hermanos, pues Elías aprendió como debemos nosotros de aprender, que el Señor se manifiesta de ciertas maneras y otras veces de otra manera. O sea, que nunca se manifiesta de la misma manera. Él tiene su manera de manifestarse y como Él quiere. Por eso, hermanos, esto es lo que tenemos que aprender, que el Señor a veces se manifiesta de una manera, puede ser también en las cosas pequeñas, en el silencio puede ser, ¿verdad? En una brisa suave, dice la palabra. Pues fíjense ustedes que queremos que se manifieste, que nos hable, que nos diga un montón de cosas, ¿verdad? Pues fíjense ustedes qué es lo que tenemos que aprender. Puede escuchar al Señor, que nos habla a veces de una manera diferente a la que uno espera. Esto es una consolación para aquellos que siempre estamos dudando, que debemos, ¿dónde está Dios? Pues el Señor se hace presente para que ustedes vean que a veces no en las cosas grandes, en las cosas no sé qué cosa, no, en las cosas pequeñas, hermano. Muchos santos lo reconocieron de diferente manera. Se recuerda a Madre Teresa de Calcuta, lo reconoció en el pobre, en aquel que está tirado, el que apesta, que nadie en verdad ni siquiera voltea a verle. Pues es ahí reconoció la Madre Teresa. Muchos de nosotros fallamos en eso. Puede ser tu marido, tu esposa. ¿Qué cosa que está diciendo, Padre? ¿Verdad? Es difícil reconocerle. Es así. Luego también, por eso en la segunda lectura, Pablo se lamenta un poco, ¿verdad? Dice, me siento, dice, mi conciencia me atestigua con, no sé cuál dice. Siento una infinita tristeza y un dolor incesante, una tortura en mi corazón. Habla de su raza, de su pueblo, en el pueblo de Israel, dice. Dice, hasta aceptaría verme separado de Cristo, ¿verdad? A él hasta, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel ha rechazado a Jesucristo, no le quiere escuchar. Al contrario, le persigue a Jesucristo, no lo acepta como Dios, no lo acepta, ¿verdad? Entonces dice, Jesús mismo ha nacido de esta misma raza, ¿no? De los judíos, y ni siquiera ellos quieren aceptar eso, nada. Entonces esta es la pena que tiene Pablo, ¿no? De que su misma raza no puede reconocer al Señor, no puede. Ellos piensan que se van a salvar por la ley, por no sé qué, hacer tantas cosas y no sé qué, no. Y el Señor les salva porque les ama, porque les quiere, no es porque hagan un montón de cosas o que digan así.
Y es así el Señor, hermanos, con nosotros también. No es necesario que hacemos un montón de cosas, no, basta con que nos creamos de verdad que nos ama, que nos quiere, y eso empieza a transformarnos. En el Evangelio, que me encanta muchísimo, hermano, uno de los evangelios que más me fascina, porque siempre nos habla en todos los tiempos, en nuestra vida, en nuestra historia, en todo. Bueno, escuchamos el domingo pasado, ¿verdad?, el milagro de los peces, del pan, de todo esto que hizo, que se llenaron un montón de gente, ¿verdad? Este milagro, la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y ahora Jesús se queda solas, despide a la gente, se queda en oración, finalmente está en intimidad con Dios Padre, y manda a los discípulos, dice la palabra, en la barca, y ya están en la barca, y en la barca se encuentran los discípulos con una situación de peligro, ¿verdad? Porque dice que las olas están, que casi tiran la barca, y ellos están ahí con un miedo, hermanos, con un pánico terrible, terrible. ¿Te imaginas? En medio de la oscuridad, porque dice que era en la madrugada, era, ¿verdad? ¿Te imaginas? Entonces ya se imaginan que los discípulos estaban con un terror. Y dice que Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas, ¿verdad? Porque el Señor siempre sale a su encuentro para salvarle, siempre, siempre. Dice que Jesús camina sobre las aguas y los discípulos, ¿qué hacen? ¿Verdad? Que dice que se acerca caminando. Dice que los discípulos no son capaces de reconocerle. ¿Por qué? Porque estaba oscuro, porque tenían miedo, ya con los nervios, el pánico, todo, hermano, no ven nada, ¿verdad? Entonces dice que parece que ven un fantasma, entonces más se ponen en pánico, se ponen así bien difícil, ¿no? Pues esta es les entra un miedo están aterrados, ¿verdad? Y este también puede ser nuestro problema, que muchas veces, ¿verdad?, en medio de nuestras crisis, en medio de las dificultades que pasamos en la vida, nuestros sufrimientos, enfermedades, problemas, ¿verdad?, puede ser que el Señor también se acerque hacia nosotros y no le podamos reconocer, ¿verdad? No le podamos reconocer. Y es así. Entonces, ¿verdad?, por la falta de fe, somos capaces de reconocerles. Es un problema muy grande. Pues entonces dice que después Jesús, esta traducción no me gusta, porque aquí dice que Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo, ¿verdad? En otra traducción, la primera palabra que le dice es ánimo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Me encanta lo que le dice Jesús así, ¿verdad? Les habla, pero ellos también no son capaces de escucharle bien, ¿verdad? Porque todavía están un miedo tremendo. Tanto que Pedro dice, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Para nosotros también, hermanos, es necesario, es otro problema, que muchas veces no sabemos escuchar al Señor cuando Él nos dice, ánimo, no tengas miedo, soy yo. Muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros no podemos escuchar al Señor. Estoy hablando aquí y ustedes están distraídos, ¿verdad? Es bien fácil, ¿eh? Pues el Señor hoy te habla, porque si nosotros no escuchamos al Señor, ¿a quién escuchamos? Díganme ustedes, ¿a quién escuchamos? ¿Sí? Al demonio, ¿verdad? Que te dice, estás solo, tu vida es un desastre, mira dónde vamos con este presidente, con esta sociedad, con no sé qué tantas cosas, y ya no, te digo tú, de tu país, peor, ¿verdad? Y así, escuchando al demonio que te dice un montón de cosas, que no hay salida, que el virus que no se acaba y no sabemos ni a dónde vamos, si vamos a encontrar no sé qué y no sé qué, y eso es solamente la parte exterior, y la interior ya ni se diga. Los pecados de uno, el orgullo, la soberbia, la envidia, el chisme, las murmuraciones, las quejas, todo un montón de... Parece que no hay solución. Y escuchamos solamente muchas veces la voz del demonio y no nos deja escuchar la voz de Dios, que te dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Hermano, si nosotros escuchamos esta palabra, hoy tú sales de esta misa contentísimo, consolado, de verdad, porque no es algo mágico, es simplemente que tú escuches y se te cambia la vida, se transforma toda tu existencia, porque es una palabra, dicen, la palabra tienes como una semilla que entra y te transforma completamente. Bueno, luego dice, ¿verdad?, que Pedro se atreve a decirle, Señor, mándame a ir sobre ti. Dice que Pedro camina sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, Pedro, mirando al Señor, fiándose del Señor, camina
camina sobre las aguas, hermano. Es un milagro tremendo, tremendo. ¿Y qué pasa? Se dice que viene un viento, ¿verdad? Y que le entra, ¿qué? Miedo, duda, y empezó a hundirse. Probablemente Pedro miró para abajo, ¿verdad? Seguro que miró para abajo y miró que estaba en el agua y empezó a hundirse. Es otra situación, hermanos, también que es mucho, se parece a la nuestra. Muchos de nosotros pasamos dificultades, problemas, situaciones difíciles. El Señor nos hace caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero en el momento que empezamos a mirar para abajo, como digo muchas veces, al ombligo, ¿verdad? Tu vida, tu problema, tu situación, tu soledad, tu no sé qué tantas cosas. Mira para abajo y ¿qué pasa? Te empiezas a hundir, y parece que y que el agua ya te estaba llegando aquí, ¿verdad? Esta es nuestra situación, bien difícil, la situación de Pedro. Fíjense ustedes, esta también es la nuestra, muchos de nosotros vivimos así, parece que que te estás ahogando, ¿verdad? Pues, ¿y qué hace Pedro? ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hace Pedro? Sí, pero él dijo la acción, no solamente lo que dijo. ¿Qué hace? Gritó. Gritó, no dijo, Señor, sálvame. No, Señor, sálvame. Esto, hermano, esto tiene que ver mucho con nosotros, porque muchos de nosotros no gritamos al Señor. No gritamos. Queremos que te aparezca la Virgen, no sé, tantas cosas. No gritamos al Señor. El Señor nos invita hoy a gritarle. Decirle, Señor, sálvame. Pedro sabía muy bien que ha dudado y tu debilidad, todo estaba hundiéndose. Pero gritó al Señor y le dijo, Señor, sálvame. Pues es una enseñanza, hermanos, para todos nosotros, para despertarnos, para gritarle al Señor, Señor, sálvame. ¿No sabes que estoy aquí hundiéndome en mi egoísmo, en mi ceguera, en mi falta de fe, en mis dudas, con este hombre, con esta mujer, con estos hijos, con esta situación económica, con mi soledad, con no sé qué cosa? Pues el Señor hoy nos invita a eso, a poder gritarle al Señor, no tengas miedo. Entonces, hermano, eso es una palabra tremenda para todos nosotros, para aquellos especialmente que están desesperados, que están paralizados, ¿verdad? Que no pueden, por el miedo, por no sé qué tantas cosas. Pues el Señor hoy nos da esta oportunidad, como le da a Pedro, de poder gritarle al Señor, Señor, sálvame. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? ¿Se recuerdan? Dice que inmediatamente extendió la mano, ¿verdad? El Señor extiende la mano y le agarra a Pedro y le saca, o sea, le levanta y le dice, pues, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado, verdad? Pues fíjense usted, hermano, esto es lo que el Señor hace de nosotros. Inmediatamente cuando gritamos al Señor, pues extiende la mano y nos levanta, no nos deja ahí en el piso. Eso lo hace cada vez que vienes al confesionario, cada vez que te confiesas, cada vez que vienes a la Eucaristía, pues el Señor te levanta, no te deja ahí en tu porquería, en tu no sé qué cosa, en el agua, en el fango. Pues eso, el Señor nos invita a eso, hermanos, a todos, a caminar sobre el agua, ir sobre Él. Cada vez que le miramos, que confiamos en Él, caminamos sobre el agua, sobre las dificultades, dice la palabra, sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las situaciones que nos encontramos todos los días. Nos hace caminar sobre las aguas, eso es lo que hace el Señor, hermanos. Yo soy testigo, el Señor me ha hecho muchas veces caminar sobre el agua, sobre los problemas, la muerte de mi madre, la soledad, tantas cosas. Me ha hecho caminar sobre el agua. Sé que el Señor es capaz. A veces me siento que me hundo, pero tengo que gritar de nuevo. Mirar al Señor. Cada vez que miramos al Señor, somos capaces de hacer maravillas. No es porque tenemos una varita o tenemos mucho dinero, no. Es porque miramos al Señor, hermano. Porque es el Señor que hace el milagro, el Señor que salva, el Señor que hace todo esto, que es posible. Por eso, hermano, esta palabra es bellísima. Si hoy tú escuchas un poquito, hoy te cambia tu vida. ¿Por qué? Porque es el Señor, que esta gracia que entra dentro de ti te transforma. Te transforma no solamente por fuera, sino por dentro. Una belleza tremenda que te hace agradecer al Señor por la vida, por esta oportunidad que te da el día de hoy de amanecer, de poder estar con tu familia, ¿verdad? Por estar aquí, por escuchar su palabra.
y por ver que Él te ama, que te quiere, que no te ha dejado solo, no te desprecia, no, que viene en tu ayuda, en tu rescate, hermanos. Si hoy nos convencemos un poquito de esta palabra, el Señor ya empieza, entonces esto empieza a crecer y empieza de verdad a ayudarnos a crecer, a caminar sobre las aguas. Por eso yo les invito, hermanos, de verdad, a no tener miedo. Si lo tienes, pues ya sabes qué tenemos que hacer, como Pedro, gritarle al Señor: sálvame, Señor, no me dejes en mi miedo, todo, en mis debilidades, mirándome a mí mismo, ayúdame. Y gritas y el Señor viene inmediatamente. Por eso, hermanos, es una palabra, yo sé que no es fácil, especialmente cuando estamos ahí, que nos estamos casi ahogando, no es fácil, pero el Señor viene, hay una solución. O sea que hay una solución a tu problema, a tu situación, a lo que estés pasando. No importa que estés bien tranquilo. El Señor tiene una solución para cada uno de nosotros. Él te conoce. Entonces nos espera para que nosotros hoy le gritemos, ¿sí? Para que tú le grites: hoy, Señor, sálvame. No me dejes ahí, ¿verdad? Que casi, ¿verdad? En el agua, que me estoy casi ahogando, me estoy hundiendo. Ayúdame. Tú verás que empieza todo, hermanos, empieza a salir de ti un agradecimiento, una alegría, una paz inmensa, aunque te estés muriendo de dolor, de no sé qué tantas cosas. Tienes una paz inmensa, porque es el Señor que está contigo, ¿ok? Amén. Ahora nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible o invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fortalecidos por la fe, venimos ante el Señor con nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Nuestra respuesta será: Dios Creador, escucha nuestra oración. Dios Creador, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que al ponernos en la presencia del Señor en medio de nosotros, nos anime a trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Dios Creador, escucha nuestra oración. Por las personas afectadas por los desastres naturales de este año, de sequía e inundaciones, tornados, huracanes, para que el Señor las proteja de todo peligro. Roguemos al Señor. Dios Creador, escucha nuestra oración. Por lo que han sido perjudicados debido al COVID-19, los que han perdido familiares, amigos, vecinos, que reciban consuelo y compasión durante este tiempo difícil. Roguemos al Señor. Dios Creador, escucha nuestra oración. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja durante la explosión
que ocurrió en Beirut, Líbano. Roguemos al Señor. Dios creador, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que están discerniendo su vocación para que experimenten la presencia del Señor y no se desesperen y confíen en el amor y la ayuda de Dios en su vida. Roguemos al Señor. Dios creador, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que nos esforzamos por reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y por todas nuestras intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente afectados por COVID-19, por el descanso del alma de Ñañiz Martínez Figueroa Leiva, Marina Morán, roguemos al Señor. Dios creador, escucha nuestra oración. Dios todopoderoso, danos la fe, el valor para sobrellevar las tormentas de nuestras vidas, que encontremos nuestro refugio en tu Hijo, confiados en que siempre nos extiende su mano, ofreciéndonos ayuda y dándonos fortaleza durante todos nuestros momentos de aflicción. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real,
nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, por Santiago y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos, súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por Ñañez, Martina Figueroa Leiva y Marina Morán,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos